Lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos un país destrozado, totalmente destrozado. No hay alimentos, no hay medicina, un poder judicial haciendo lo que le dé la gana, un presidente que se le cuestiona hasta su nacionalidad, declarando hasta vamos a decir, el no trabajo de los viernes para solventar una crisis. Lo primero que nosotros tenemos que concientizar es la gravedad de la situación. ¿Dónde estamos parados y qué es lo que está pasando? La necesidad de poner orden a ese caos que hoy, 7 de abril del 2016, hay en Venezuela. Pero para poner ese orden también tenemos que darle legalidad a las soluciones que le demos. ¿Por qué? Porque cualquier solución que no sea sustentada o no sea fundamentada en la Constitución va a ser atacada, no solamente internamente, sino que también desde el punto de vista del exterior. Hay un artículo que la sociedad civil habla muchísimo, que es el 350, que recuerdo yo que Miquelena decía, ¿con qué se come el 350? ¿Para qué sirve el 350? El artículo 350 sirve para el caos y para el momento que hoy vive Venezuela. Porque el artículo 350, donde establece el poder de la sociedad civil, puede, en aras de ese rescate, que yo sí pienso que hay que rescatar nuestra soberanía y hay que rescatar la democracia, fundamentar y poner orden a esta situación. ¿Que hay que hacer un acuerdo nacional? Obviamente hay que hacer un acuerdo nacional. Nosotros tenemos una caterva de delincuentes, malandros, narcotraficantes, ladrones, que no van a salir porque nosotros le pidamos que salga. Esa gente va a salir única y exclusivamente cuando la sociedad civil, con todos los sectores, sea capaz de sacarlos del poder. Entonces yo pienso que no hemos llegado todavía al día después. Hay que ver primero cómo se va a llegar al día después y quién va a ser la autoridad ese día después. Yo creo que debe haber un acuerdo de todas las fuerzas vivas del país para poder conformar una junta de transición que pueda llevar a cabo decisiones inmediatas, porque la salud no puede esperar 180 días, porque la sociedad no puede esperar para alimentarse 180 días. Entonces es una situación donde hay que primero, desde el punto de vista constitucional, que tenemos las herramientas para hacerlo. Nosotros nos da miedo el 350. No, señores, el 350 dice que podemos rescatar la soberanía, que cuando se ha perdido podemos fundamentar esa junta, vamos a decir, de gobierno de transición en función de lo que establece el artículo 350. Que hay que deponer. No podemos seguir pensando en candidaturas presidenciales ante un país que prácticamente no existe. No pueden seguir las apetencias personales de unos y otros. Ahora hablando de elecciones de gobernadores, por Dios, acabamos de salir de unas elecciones de la Asamblea Nacional donde hay todavía personas que creen que fue la fuerza del voto la que logró el éxito. No, señores, no fue la fuerza del voto. Hubo un trasfondo militar en ese resultado. Lo entendemos ahora, después que le entregaron a los militares PDVSA. Ya sabemos por qué ese 6 de diciembre no se dejó consumar el fraude. ¿Ustedes creen que realmente el PSUV sacó 6 millones de votos? No, ese era el resultado que nos iban a poner a nosotros, los de la oposición. Si no hubiese habido militares en ese momento evitando el fraude, esos 6 millones que supuestamente sacó el PSUV nos lo hubieran edilgado a nosotros y nos hubieran dicho que nosotros habíamos sacado 6 millones. Fue esa circunstancia, ese actuar de ciertos personajes que fue internacional. Al día siguiente mucha gente habló de lo que había pasado con los militares, pero no entendíamos cuál había sido el trasfondo. Hoy podemos saberlo. Fue un vil chantaje. Un chantaje que sirvió para que meses después Nicolás Maduro le entregara a los militares PDVSA y todo lo que significan las riquezas del país. Entonces, nosotros
yo creo que es hora de realmente poner los puntos sobre las islas. Vivimos en un país destrozado, tenemos una invasión silenciosa. Nosotros tenemos cubanos en todas partes. No podemos seguir operando como un país soberano si no tenemos soberanía. Detectar cómo los recursos humanos que vamos a tener. Sí, mucha gente va a regresar, mucha gente. Bueno, ya, yo lo que sí quiero decirle es que Venezuela tiene una salida. Venezuela constitucionalmente podemos determinar la salida de este régimen y podemos de esa manera constitucional comenzar a transitar el rescate de la democracia en Venezuela.